¿Cómo estamos? Pues vamos a empezar a hablar de un tema que se va a ir conectando a través de todo lo que platiquemos de la historia, porque está vinculada con los judíos, está vinculada con los árabes, está vinculada con la Biblia, está vinculado con muchos aspectos. Ya inclusive cuando habíamos hablado de toda esa historia de Inglaterra, donde están los teutones, los caballeros teutones, los caballeros de Malta, los caballeros hospitalarios, los templarios, todo este combo de caballeros que se estaba suscitando en Francia. Aquí vamos a tocar ya un punto que es la masonería. La masonería como una institución que a través del tiempo se ha encargado en recopilar los conocimientos, como lo hemos dicho, que se hacía antiguamente en las abadías. En las abadías se empezó a recolectar todos los libros que estaban en peligro de extinción, que se estaban quemando, que se estaban perdiendo. Los monjes se los llevaron a las abadías. Y esto va a ocurrir en todo el mundo, que asociaciones, que grupo de personas, en el afán de que no se pierda ese conocimiento, se guarde todo esto. Y aquí a través de la historia de la francmasonería, lo mismo que la historia del mundo, como lo hemos visto, tiene sus bases pues en las tradiciones. Esas tradiciones lo que va a ir haciendo que la historia de las corporaciones de construcción, de constructores, como es la masonería, porque el masón quiere decir albañil, constructor. Cuando se dice es que es masón, se está hablando de una palabra francesa que quiere decir albañil y que va a tener esa situación en la que va a tener orígenes que vamos a ir pues desvelando y que vamos a ir viendo para que se entienda más la historia real del arte de construir, que se ocupa especialmente, sencilla, clara y brevemente, adaptada a la inteligencia de aquellos a quienes se le destinaba que le encontraran en antiguos documentos. Más tarde, la cultura intelectual de todos los pueblos exigía a su progreso mayor una aplicación de ciencias que demostraran todos esos argumentos por la que se estaba viendo, y que de aquí va a sacar un extracto de todos esos documentos tal como habían aparecido en los últimos tiempos. Pues fíjense en cómo vamos a irnos metiendo poco a poco a esto y nos vamos a irnos dando cuenta. Vamos a ir encontrando un modo claro y súcito como para empezar este importante arte, cómo mereció la protección de grandes reyes, de dignos príncipes y de otras muchas y muchas respetables personas. También aquí queremos hacer conocer a todos los que deseen los deberes de todo fiel masón que está en conciencia obligada a cumplir, porque cuando se ingresa a estas fraternidades, a estas logias, ellos llevan un, un código, un código a seguir, un código a enseñar, pero más que todo, aprender para que se pueda el maestro, primero, antes de poder enseñar, tiene que comprender ese conocimiento. Si no se está comprendiendo algo, no se puede transmitir, ¿sí? No se puede empezar a divulgar esa información. Primeramente se tiene que tomar, se tiene que aprender el que lo va a hacer. Y estos lugares de las masonerías, de las logias, ese es uno de los adjetivos: aprender para enseñar, sembrar la duda filosófica para que la persona tenga ese deseo de investigar. Pues aquí vamos a irnos dando cuenta que también debemos de saber algo. Hay 7 ciencias libres, que es la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la música, la astronomía, todas ellas fundadas como una ciencia, la geometría por medio de la cual el hombre aprende a medir y a pesar,
y es indispensable a los mercaderos y a los miembros de todas esas corporaciones. El principio de todas las ciencias fue descubierto, se comenta, por los hijos de Lamec. Jabal, el mayor, descubrió la geometría y Tubal-Caín el arte de forjar, para que sus prodigiosos descubrimientos no se perdieran y no pasaran a la posteridad. Por eso se escribió en 2 pilares de piedra, en los que Hermes encontró un estudio de todas esas indicaciones que contenía y que enseñó para que él fuera aprendiendo. Dicen que toda en esa época, cuando se edificó la Torre de Babel, el arte de construir, o sea, la masonería, empezó a adquirir esa importancia, que el mismo rey Neurot se hizo masón y demostró gran predilección por ese arte, de la construcción de Nínive y de otras. Nerod envió 30 masones a quienes hizo recomendaciones especiales. Debían ser fiel uno a otro, amaros sinceramente y servir con fidelidad a todo lo que tuviera autoridad, para que así pudiera ser. Y en fin, cuando dicen que Abraham fue a Egipto con su esposa, va a enseñar a los egipcios las 7 ciencias que formaron a un discípulo, Euclides, que se distinguió especialmente en esos estudios. Euclides llegó a ser maestro de las 7 ciencias, enseñó la geometría y dictó una regla de conducta con todos esos términos que se tenía para lograr, en cual pues tenían que serle fiel al rey a donde llegaran. Debía elegir a un maestro, al más sabio, sin tener en cuenta para que esta elección, la amistad particular, las condiciones, el nacimiento de toda esa sabiduría y de esa prudencia, que todos tenían que estar obligados a la fe, a esos juramentos de observación. Por eso, mucho tiempo después, el rey David emprendió la construcción de un templo, a la que se le llamó el Templo del Señor en Jerusalén. Amaba mucho a los masones y les comunicó todos los reglamentos y los usos que tenía Euclides. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a ir haciéndose toda esa terminación que iba a transmitir a la muerte ya de David. Salomón va a terminar la construcción del templo, va a enviar masones a diversos países y va a reunir a más de 40,000 obreros en piedra, a quien se les llamó también masones, y entre ellos escogió a 3,000 que fueron llamados maestros y directores de los trabajos. También existió en aquel tiempo, o en otros países, al rey a quien sus súbditos le llamarían Hiram, el cual proporcionó a Salomón la madera de construcción para el templo. Salomón confirmó todos los reglamentos y las costumbres de su padre, que se habían instruido entre los masones, de modo que el arte de la masonería se había afinado a un país de Jerusalén y a otros reinos de los estados. Fíjense en cómo ya se van dando cuenta, cómo se va uniendo todos estos conocimientos, todo este aprendizaje que se tiene a través de la historia de la masonería, se va a unir con la historia de los judíos. Todos esos reyes que se comentan en la Biblia católica, donde se empieza a hacer toda esa trayectoria para conocer a Abraham. Hay que saber quién es Abraham, quién es Sara, su esposa. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta de que todos estos